Grabar. Tenga muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sección de hoy, en la cual vamos a continuar con el análisis ya iniciado sobre el proceso ejecutivo. Y vamos a concentrarnos hoy en el análisis del artículo que menciona cuáles son los títulos ejecutivos en el Código Procesal Civil y Mercantil, ya que es de la mayor importancia que nosotros conozcamos cuáles son las características o, como quien dice, cuáles son los componentes de un título ejecutivo. Recordando, como ya se ha explicado, que una cosa es un título ejecutivo y otra cosa bastante diferente es un título de ejecución. Precisamente el proceso ejecutivo y su consecuencia directa nos permite comprender mejor esa diferencia que hay entre un título ejecutivo y un título de ejecución. Y es que, ¿qué es lo que uno pide cuando presenta una demanda ejecutiva? Es decir, una demanda dentro del proceso ejecutivo. ¿Qué es lo que uno pide al tribunal? Fácil, una sentencia. O sea, lo que el demandante pide por medio de su abogado es una sentencia que condene, digámoslo así, que condene al deudor al pago, es decir, al cumplimiento de una prestación. Tengan presente que el término pago puede servir no solo cuando se trata de una suma de dinero, la que hay que pagar, sino más bien al cumplimiento efectivo de una obligación cualquiera que sea la prestación contenida en ella. Es decir, recuerden que las obligaciones, de acuerdo con la prestación, se clasifican en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Y dentro de las obligaciones de dar está la de pagar una suma de dinero, es decir, dar una suma de dinero. Pero no solo el dinero es susceptible de ser dado, también se pueden dar cosas distintas del dinero, las cuales pueden ser cosas genéricas de género, como lo es el dinero, o especies o cuerpos ciertos. Es decir, la obligación de dar, repito, puede recaer no solo sobre dinero, y también hay obligaciones de hacer y de no hacer. Entonces, siempre que el deudor cumpla con su obligación, está pagando. El término pago, repito, es un término amplio, genérico, y puede aplicarse a cualquier tipo de prestación que se esté satisfaciendo. Tanto paga el que da $100 que le debía desde hace un mes a su acreedor, como el que pinta una casa porque se obligó a pintar una casa a cambio de una suma de dinero, o el que repara un vehículo automotor porque precisamente en eso consistía su obligación, en reparar un vehículo automotor, o aquel que entrega una vivienda, una casa a otro, ya como en concepto de devolución después de haberla utilizado por algún tiempo. Está pagando. Es decir, repito, se paga cuando se cumple con una obligación, no importa si esa obligación es o no una suma de dinero. Bueno, recordarles también que cada vez que usted escuche algo por vez primera, que a lo mejor no lo sabía o no había escuchado ese vocablo, ese término previamente, tómese la molestia de anotarlo, ¿no? Anótelo y haga una especie de lista o glosario con términos o frases o definiciones que usted no entendía antes, y así poco a poco va a ir mejorando su vocabulario jurídico, agregando a esta lista, a este glosario, términos nuevos. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario o algún aporte que hacer durante la sesión,
no importa si esta es virtual o presencial, pues hágalo. Mire, a mí me resulta, mm, ¿cuál es la palabra? Raro que un estudiante de derecho ya en su cuarto año o en su quinto año no tenga esa soltura para poder expresarse. Y eso es grave, eso es grave. Analice cuál es el caso suyo y trate de superar cualquier duda, cualquier temor, cualquier pena que pueda tener de expresarse, porque el abogado tiene que tener esa competencia de saber expresarse, no solo por escrito, sino también oralmente. Recuerden que en el ejercicio de la abogacía, usted va a ir a audiencias y en las audiencias va a tener que formular alegatos, a veces iniciales, a veces finales, va a tener que interrogar testigos, va a tener que contrainterrogar testigos de la parte contraria o a la parte contraria, va a tener que examinar el testimonio de peritos, es decir, va a tener que plantear objeciones, plantear a veces recursos de manera oral en audiencia y todo eso requiere habilidades como para poder expresarse oralmente. Entonces, repito, si usted tiene alguna pregunta en cualquier momento, no tenga ni la más mínima pena o duda o temor de formularla. Y eso de que se van a reír de mí, me voy a equivocar, voy a parecer bobo, no, 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 eso no tiene por qué ser un motivo para que no lo haga. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. Pero antes déjenme colocar aquí el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a compartir pantalla. Vamos a colocar este muñequito acá y veamos qué nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 457. O les estaba diciendo que el proceso ejecutivo es, como quien dice, un buen ejemplo de la diferencia que hay entre un título ejecutivo y un título de ejecución. Y es porque cuando uno presenta una demanda en proceso ejecutivo, acompaña a ella un título ejecutivo. Y lo que se pide expresamente en la demanda es que se condene al demandado, quien se considera a priori que es un deudor cierto de una prestación también cierta, para que sea condenado, repito, a pagar, es decir, a cumplir con una obligación a la cual está sujeto. Y una vez que se emite o que se dicta por el tribunal esa sentencia, pues la posibilidad de ser recurrida en apelación existe, ¿verdad? El deudor condenado por esa sentencia puede perfectamente apelar de ella. Y en algunos casos, no en todos, sino que en algunos casos todavía se puede intentar el recurso de casación para revertir los efectos o las consecuencias perjudiciales de la sentencia de segunda instancia. Repito, en algunos casos, no en todos, porque prácticamente hay como ciertos límites al recurso de casación tratándose de un proceso ejecutivo. Pero otra vez, sea que se interponga recurso de apelación ante una Cámara de segunda instancia, o que se interponga en los casos especiales en que se admite el recurso de casación ante la Sala de lo Civil, si la sentencia es, digamos, favorable a los intereses del demandante, es condenatoria para el demandado y se confirma por la Cámara y o por la Sala, entonces queda firme. Y al quedar firme, esa sentencia ya es un título de ejecución.
que permite iniciar con ella las diligencias de ejecución forzosa, que, insisto, es cosa distinta al proceso ejecutivo que permitió la creación del título de ejecución. En otras palabras, un título ejecutivo fue presentado junto con la demanda pidiendo que gracias a él y a la fuerza ejecutiva que contiene, y a la legitimidad de la persona del actor, pues se cree, se confeccione, se emita, se dicte un título de ejecución, que en este caso sería la sentencia. Entonces, para que ustedes, digamos, puedan consolidar esta información, este conocimiento, sería bueno que trabajaran con preguntas como ¿cuál es la diferencia entre un título ejecutivo y un título de ejecución? ah, ¿Cómo se explica esa diferencia tratándose del proceso ejecutivo? ¿Cuáles serían ejemplos de títulos ejecutivos? ¿Cuáles serían ejemplos de títulos de ejecución? ¿Cuál es la norma que nos indica o nos enumera los títulos ejecutivos? ¿Cuál es la norma que nos indica o nos enumera los títulos de ejecución? Estas, repito, son preguntas que perfectamente podrían incluirse también en un cuestionario. Si usted tiene, digamos, esa herramienta de aprendizaje de elaborar cuestionarios, lo cual también resultaría muy útil, sería bueno pues que trabajara con preguntas como esa. Bueno, dicho eso, vamos a remitirnos, como ya les dije, al artículo 457 para poder por lo menos leer, ¿verdad? Cuáles son los títulos ejecutivos que enumera nuestro código y a través de alguna pequeña explicación o comentario o preguntas, quizás vamos a utilizar mejor el método de las preguntas, poder afianzar un poco más en qué consiste esto. Bueno, vamos a ver si podemos apoyarnos en algunos de ustedes para la lectura, comenzando con Daniela. Daniela, por favor, ayúdeme a leer en el artículo 457 del código. Daniela, ¿me escucha? Buenos días, Lee. Buenos Sí, días. Perfecto, bien, gracias. el artículo 457 nos dice, son títulos ejecutivos que permiten iniciar el proceso regulado en este capítulo los siguientes. Uno, los instrumentos públicos. Dos, los instrumentos privados fehacientes. Tres, los títulos valores y sus cupones en su caso. Cuatro, las constancias, libretas o recibos extendidos por instituciones legalmente autorizadas, cuando reciban depósitos de ahorro o de cualquier otra clase. Cinco, las acciones que tengan derecho a ser amortizadas total o parcialmente por las sumas, ahí no veo Bien. que le Déjeme, hayan que le déjeme, hayan de amortizarse. déjeme prepararlo de distinta manera, para que tenga una mejor visibilidad. Tengo un poco lenta la máquina, pero creo que aquí nos vamos mejor. Ah, vaya, creo que había leído hasta el cuarto. Ajá. Puede comenzar con el quinto de nuevo, continuar con el quinto. Ups, pero se me está yendo. Ahí está. Ahí. Ok. Cinco, las acciones que tengan derecho a ser amortizadas total o parcialmente por las que hayan de amortizarse a cuenta del capital que incorporen. Seis, las pólizas de seguro y de reaseguro, siempre que se acompañe la documentación que demuestre que el reclamante está al día en pagos y que el evento asegurado puede subirle, por favor. Eh, Que el evento asegurado se ha realizado, así como la cuantía de los daños. Las pólizas de fianzas y refinanciamiento, siempre que se acompañe de la documentación que demuestre
que la obligación principal se ha vuelto exigible. 7. Los instrumentos públicos emanados del país extranjero cuando se hubiere llenado las formalidades requeridas para hacer fe en El Salvador. Y 8. Las demás documentos que por disposición de ley tengan reconocido este carácter. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Vaya, aquí tenemos entonces una lista, una nómina, una enumeración que por cierto no es taxativa, no es taxativa. El mismo ordinal octavo, que es el último que se leyó, nos da obviamente la pauta para decir con total propiedad que esta lista no es taxativa. Es decir, no está completa, no termina con el ordinal octavo. eh, mm, hay más, hay más títulos ejecutivos que no se mencionan expresamente aquí, en este artículo. Repito, no es taxativo, lo que significa que hay más. No es una lista cerrada, sino que hay más que no están aquí y que obviamente vamos a tener que encontrarlos en esa cantidad a veces inimaginable de leyes dispersas que tenemos en nuestra legislación, en nuestra normativa, en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos un montón de leyes, algunas de las cuales probablemente nunca hemos ni siquiera escuchado su existencia, mucho menos leído, pero ni modo, poco a poco, según vaya siendo necesario, según el caso que se nos presente, según la sentencia que por interés o curiosidad pudimos consultar, según las explicaciones que se puedan dar de ciertos casos concretos, pues vamos a ir descubriendo la existencia de esas leyes que le dan o le reconocen ese carácter de ser un título ejecutivo a ciertos documentos que no aparecen en este listado, que como les repito, es un listado abierto por cuanto hay más. Bien, veamos entonces si podemos, tal vez no de una manera completa, ¿verdad? Y que a la que bruto, pero por lo menos algunas explicaciones. Ya les había dicho yo en la primera sesión o en una de las primeras sesiones que los instrumentos públicos que aparecen en este mismo artículo, en el artículo 331, vamos a ver si podemos remitirnos a él, aparece el artículo 331 definiendo los instrumentos públicos con estas palabras. Son los expedidos por notario que da fe y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. Los instrumentos públicos, entonces, son aquellos que expide un notario, que es un fedatario, porque da fe, o una autoridad o funcionario público, ojo, en el ejercicio de su función. Una persona podría ser autoridad o funcionario público, pero si está actuando en su carácter personal y emite o redacta o expide un documento, una carta, un memorándum o lo que sea, sería un instrumento privado. Ah, los instrumentos privados, en cambio, según el siguiente artículo, dice, son aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares. Entiéndase en este contexto que serían particulares todos aquellos que no son notarios y que no están dando fe en esa calidad, obviamente, porque lo mismo que se dijo a la autoridad o funcionario público se aplicaría al notario, ¿no? Que tendría que estar ejerciendo el notariado en el momento que expide ese documento para ser un instrumento público. En cambio, los instrumentos privados son aquellos que la autoría, la extensión, emisión, redacción, confección se atribuye a un particular.
Y dice el inciso siguiente que también se van a considerar instrumentos privados los expedidos en los que no se ha cumplido las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. Vaya, aquí tenemos como abogados otro compromiso profesional y es el de conocer cuáles serían las formalidades que la ley exige, que la ley prevé, que la ley requiere para los instrumentos públicos. Por vía de ejemplo, algunos instrumentos públicos tienen que haber sido escritos en un protocolo. En el caso del notario, a veces tendría que hacerse en escritura matriz, que es la que se asienta en el protocolo del notario, o incluso en el protocolo de un agente diplomático o consular, que como funcionario público que es, está dando fe y ejerciendo el notariado en otros, digamos, en países que no son El Salvador, sino que en otros países, ¿verdad? En el extranjero. Ah, a veces un instrumento público para su validez requiere, por ejemplo, la presencia de testigos. A veces la presencia de dos, a veces tres, a veces cinco, como en el caso de los testamentos, ¿verdad? En los cuales necesariamente hay que hacer comparecer junto con el testador a testigos, testigos instrumentales, sin los cuales el testamento no tendría la eficacia requerida, o sea, no vale si no se acompaña la cantidad de testigos que la ley indica. Ese es otro ejemplo de una formalidad prevista por la ley y que si no se cumple, no estaríamos en presencia de un instrumento público, sino más bien de un instrumento privado, tal como lo dice el inciso segundo de este artículo 332, que se consideran privados aquellos en los que no se han cumplido las formalidades que la ley prevé para ser un instrumento público. Ah, mire, ya que estamos aquí cerquita y en vista de que hay una mención a documentos emitidos en el extranjero, en el artículo 457, ya que lo acabamos de leer, ah, y es el ordinal séptimo, creo. Sí, en el ordinal séptimo. Los instrumentos públicos emanados de país extranjero. Fíjense bien, de repente podemos encontrarnos ante un instrumento público que no ha sido confeccionado aquí en El Salvador, sino en un país extranjero. En ese caso hay dos posibilidades. La primera es de que se haya confeccionado en idioma castellano o la segunda, que se haya confeccionado ese instrumento en un idioma distinto del castellano. Entonces, aquí nos dice que un instrumento público, aunque haya sido emanado de país extranjero, podría ser un título ejecutivo siempre y cuando se hubieran llenado o cumplido las formalidades necesarias para que ese instrumento haga fe en El Salvador. Fíjense que esta expresión utilizada por el legislador, hacer fe, dar fe, habla más bien sobre el carácter fidedigno, indubitable, el carácter certero o cierto que tiene el contenido de ese instrumento. Es decir, es un documento que tiene algunas expresiones, algunas manifestaciones, algunas declaraciones de voluntad que en principio no hay duda de su veracidad, no hay duda de su existencia. Es un instrumento, pues, que produce valor probatorio. Y eso es lo clave aquí, que el instrumento contiene lo que podríamos entender una verdad que si bien se podría controvertir, pues esa controversia tiene que ser iniciada por aquel contra el cual se está utilizando el instrumento.
No, el juez no puede, de su propia iniciativa, restarle valor probatorio a ese instrumento, porque, repito, en principio el instrumento es creíble. Lo que se dice en él es cierto, es verdadero. Precisamente ese es el carácter o la relevancia de que el instrumento sea un instrumento público, que se puede confiar en lo que dice, que es creíble, que goza de certidumbre, de veracidad y que en principio no se puede cuestionar así, que como que dice, ay, no, que no me gusta lo que dice. No, 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 no. Vamos a entender que es un instrumento válido y que tiene fuerza probatoria. Bueno, por eso es que estoy queriendo regresar al artículo 333 que menciona los instrumentos redactados en idioma extranjero. Ah, dice, cuando el instrumento público o privado que se presente no esté en idioma castellano, deberá acompañarse al mismo una traducción efectuada en legal forma. Una traducción de ese instrumento efectuada en legal forma. Quiere decir que esto, ¿por qué no decirlo? Constituye una formalidad que el legislador está imponiendo para que se pueda presentar en un proceso un instrumento, ya sea público o privado, emanado de país extranjero, por supuesto, y que está en un idioma distinto al castellano. Deberá acompañarse de una traducción efectuada en legal forma. La forma legal es acudir a un notario o, pues, en base a la jurisdicción voluntaria que también tienen los jueces de lo civil y mercantil, también podría acudirse con ese mismo propósito ante un juez, pero normalmente se hace ante un notario. Eso es como lo normal, lo usual, ir con un notario para que el notario realice diligencia de traducción al castellano de un documento que está escrito en un idioma diferente. Eso aparece en la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, que también pues comparto con ustedes con entera libertad porque algunos de ustedes, la mayoría, también están estudiando derecho notarial en este mismo semestre. Entonces es importante que sepan que esa traducción efectuada en legal forma implica a veces, no siempre, pero en la mayoría de los casos, que se haga ante un notario. El procedimiento a seguir, ustedes lo pueden encontrar en esa ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria. Pero veamos qué más dice esta parte en cuanto a la autenticidad de los instrumentos. Autenticidad es lo que les decía yo, el carácter indubitable, el carácter fidedigno, el carácter, bueno, auténtico, ¿verdad? Legítimo, el carácter probatorio que tienen estos documentos. Dice que los instrumentos públicos, estoy leyendo el artículo 334, y lo traigo a cuenta por lo que dice el ordinal primero del 457. Recuerdan que comienza con los instrumentos públicos. Dice que se consideran auténticos mientras no se pruebe su falsedad. Es decir, hay un chance de que se pueda acreditar que ese instrumento, con todo y lo público que es falso, ¿verdad? Pero hay que probarlo. No basta con afirmarlo, ni con impugnarlo o redarguirlo de que es falso, sino que existe la carga probatoria de acreditarlo en legal forma, su falsedad. Ahora, ¿qué pasa con aquellos instrumentos emanados de país extranjero? El inciso segundo de este artículo
334, perdón, nos da lo que debe hacerse para que pueda hacer fe el instrumento público emanado de país extranjero. Y como es un poquito larguito este inciso, voy a pedirle a Chelsea que me ayude a leerlo. Chelsea, por favor, el inciso segundo del artículo 334. Vamos a ver si podemos. Aquí está. 334. Vaya. Chelsea Sí, está. Ok, sí, gracias. inciso segundo, ¿verdad? Sí, Sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales suscritos y ratificados por El Salvador, para que haga fe el instrumento público emanado del país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el jefe de la misión diplomática, cónsul, vicecónsul o encargado de los asuntos consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el ministro o viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de acuerdo ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello. ok, gracias. Aquí tenemos entonces en el Código Procesal Civil y Mercantil una norma que nos indica qué es lo que hay que hacer para que un documento público, un instrumento público emanado de país extranjero, haga fe en El Salvador. Y ello sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador. Aquí entra un término que es muy importante que ustedes lo conozcan, incluso anoten la palabra por ahí, se la voy a anotar yo también aquí, que es el término apostilla. No sé si ya la habían oído mencionar, apostilla. Esta palabra apostilla o el verbo apostillar o la condición apostillado se aplica precisamente a documentos emanados en país extranjero y que en virtud de un convenio internacional suscrito por El Salvador, permite llamémosle así, o facilita, mejor dicho, en vez de permite, facilita, pero permite de manera muy fácil, permite fácilmente que un instrumento que viene de un país extranjero tenga esa validez de fe aquí en El Salvador. Entonces, les voy a dejar aquí, como quien dice, la mención de esta otra posibilidad que se estaría complementando con lo que dice el inciso segundo del 334 y que ya leímos. Este inciso segundo bien podríamos mencionarlo como autenticar la firma, autenticar la firma que autoriza ese instrumento público. Y aquí nos indica cuál es la manera de hacerlo. Ejemplo, usted va a entrar en contacto con una persona que está, digamos, en otro país y esa persona le va a enviar a usted un instrumento público para que usted lo haga valer aquí en El Salvador. Pero lo que le tiene que decir a esa persona es que tiene que ir a nuestra representación consular, es decir, tiene que ir a la misión diplomática que El Salvador tiene en ese país, a efecto de que la firma que autoriza ese instrumento público que le van a mandar a usted sea autenticada y aquí dice por quién. Puede ser el jefe de la misión diplomática, puede ser el cónsul, el vicecónsul o el encargado de asuntos consulares de la República o los funcionarios correspondientes que la Cancillería
de El Salvador ha designado funcionarios consulares que están acreditados en ese país de origen del documento. Y luego que viene ese documento aquí a El Salvador, cuando ya lo tenemos en nuestras manos, todavía tenemos que llevar a la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores que, bueno, antes solo había en San Salvador, pero ahora tenemos aquí en San Miguel una, una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde esa firma de ese funcionario que autenticó la firma puesta en el instrumento público también debe ser autenticada. Como quien dice, el instrumento trae la firma de un fulano que es el cónsul de El Salvador, allá en, qué sé yo, en Maryland o en Houston o en Italia o en Roma o donde sea. Cuando viene aquí, trae, repito, la firma de ese cónsul. El cónsul ha autenticado la firma del fulano que extendió el instrumento público, el funcionario o autoridad que extendió el instrumento público. Quiere decir que los convenios internacionales, cuando se admite una representación consular, implica un registro de la firma de todos los funcionarios de ese país en El Salvador, o sea, en la representación diplomática salvadoreña. Bueno, el punto es de que cuando viene aquí, igual tenemos que autenticar la firma de ese cónsul. Y eso lo hacemos en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores y hay un arancel que afortunadamente no es muy caro, creo que son $5 nada más lo que se paga por esa auténtica ya aquí en el país. Bueno, esto, repito, es importante por lo que dice el ordinal séptimo del artículo 457, que es nuestro objeto de estudio durante este momento. El ordinal séptimo del 457, que dice que también son títulos ejecutivos los instrumentos públicos emanados de país extranjero. Emanados, repito, de país extranjero, eso sí, siempre y cuando se hayan cumplido o llenado las formalidades que se requieren para que hagan fe en El Salvador. Y como lo hemos visto en el 334, esa formalidad implica la auténtica de por lo menos dos firmas, la del funcionario que emitió el instrumento público allá en el extranjero y la del cónsul o la del jefe de misión diplomática, o la del vicecónsul, o la del encargado de negocios allá en ese país. Es decir, y esa ya la hacemos aquí. Bueno, les decía la vez anterior también, y esto no lo pueden ustedes obviar, que los instrumentos públicos, los instrumentos públicos no basta con que sea un instrumento público para que entendamos que es un título ejecutivo. No basta. Y les decía yo por vía de ejemplo que si usted va a la alcaldía donde usted nació y solicita una certificación de su partida de nacimiento y el jefe del registro del estado familiar se la extiende, él lo hizo en el ejercicio de sus funciones. Él es un funcionario público, el jefe. Pero esa certificación de partida de nacimiento, a pesar de que es un instrumento público, no es un título ejecutivo, porque para que sea un título ejecutivo, debe cumplirse con lo que dice el artículo 458. El proceso ejecutivo dice, podrá iniciarse cuando del título correspondiente, es decir, cuando de ese instrumento público ya sea emitido en El Salvador o en el extranjero, cuando de ese instrumento privado fehaciente, ojo, fehaciente, es decir, cuando de ese título emana, y eso es lo clave, emana una obligación de pago exigible, líquida o liquidable, con vista del documento presentado. La deuda puede ser genérica o puede ser también una obligación de hacer, lo dice el inciso segundo.
Llama la atención que no menciona obligaciones de no hacer. Y allí valdría la pena hacer un pequeño paréntesis para preguntarnos, una obligación de no hacer se podría eh, entablar cuando en el título consta fehacientemente que la obligación es de no hacer, no hacer. Se podría entablar un proceso ejecutivo. Ah, fíjense bien, la obligación es de no hacer. Esa obligación de no hacer consiste en una abstención, consiste en una conducta pasiva, consiste en lo contrario a la actividad, es decir, en una inactividad, en una inacción, en dejar de hacer una cosa que, de no ser por esa obligación que ha contraído el deudor, la podría hacer perfectamente. Ojo, recuerden que las prestaciones para hacer tales también deben cumplir ciertos requisitos, algunos que son de orden lógico, otros son de orden legal. Una obligación, por ejemplo, tiene que ser moralmente y físicamente posible. En otras palabras, para que una obligación sea tal, debe recaer en un hecho lícito y físicamente posible. No puede haber obligación cuando el hecho es materialmente imposible o cuando es ilícito, cuando es ilegal, cuando es moralmente imposible. No puede haber obligación porque la ley precisamente impide, obstaculiza el nacimiento o le resta valor a esas obligaciones. Usted, por vía de ejemplo, no se puede obligar a hacer algo que la ley prohíbe. Tampoco se puede obligar a hacer algo que es físicamente imposible. Esos son los requisitos de la prestación. Y hay que tomarlos muy en cuenta en el proceso ejecutivo porque se trata de reclamar el cumplimiento de una prestación, pero la prestación tiene que ser válida y para que sea válida tiene que ser físicamente posible, moralmente posible e incluso determinada o determinable. Es decir, tiene que saberse a ciencia cierta en qué consiste la prestación. No puede ser imprecisa o incierta o indefinida o indeterminada de manera absoluta. No podría válidamente. Entonces, en ese sentido, de la obligación tiene que emanar una obligación de pago exigible, líquida o liquidable con la sola vista del documento presentado. Es decir, no podríamos hasta cierto punto hacerlo depender de lo que se diga en otro instrumento, con excepción de, en el caso de las deudas que reclaman las entidades financieras, que a veces en el instrumento hay unas cantidades que hasta cierto punto ya han sido modificadas por pagos parciales. Por ejemplo, usted solicita un préstamo a un banco, a una caja de crédito o a una asociación financiera y le prestan, por ejemplo, $5,000. Pero usted comienza a pagar. Y a medida que usted va pagando, ese capital va disminuyendo, pero al mismo tiempo se van contabilizando los intereses y llega un momento en el cual usted deja de pagar y por más gestiones administrativas extrajudiciales que hacen los ejecutivos, pues usted no paga. Entonces vienen y lo demandan. Entonces el instrumento que sirvió, el documento en el que se acredita la existencia de la obligación no resulta suficiente en ese momento para determinar a ciencia cierta cuánto es lo que se debe. Y por eso la ley permite que en esos casos se acompañe un balance o un estado de cuenta o un documento firmado por el gerente del banco o por el encargado de la contabilidad del banco, con el visto bueno, le dice la ley del gerente,
y ese documento se acompaña como para determinar. Es un caso, repito, de excepción, pero igual, el título ejecutivo es el instrumento público o privado fehaciente en el que consta la deuda, en el que se acredita el nacimiento de una obligación a cargo del deudor. Entonces, volviendo a la pregunta, según el inciso segundo del artículo 458, el título ejecutivo servirá para obligaciones de pago y aquí el legislador está siendo un poco, hasta cierto punto, impreciso cuando habla de obligación de pago, como queriendo decir una suma de dinero. En este inciso primero del artículo 458 podemos concluir que el legislador está pensando en la obligación de pagar una suma de dinero. Y en el inciso segundo habla de deudas genéricas, que sería la obligación de pago de una cosa distinta del dinero, aunque dejó de lado, ¿por qué no decirlo?, la obligación de pago de una cosa diferente del dinero, ¿verdad? Como quien dice, pagar una especie o cuerpo cierto. Y también menciona en el inciso segundo las obligaciones de hacer, pero se cuidó de no mencionar las obligaciones de no hacer. Ahora, ¿por qué será eso? Fácil. Ah, ¿cómo se podría exigir a una persona que se obligó a no hacer algo? ¿Cómo se podría exigir a que no lo haga si no lo está haciendo? No sé si me explico, espero que sí. Ah, usted se obliga a no construir ah, frente al, digamos, al terreno de su vecino, un muro, un muro eh, perimetral que le impida a ese vecino la visibilidad hacia, qué sé yo, hacia el mar, hacia un lago, hacia una ciudad, hacia lo que sea que hay al otro lado. Es decir, tanto él como usted tienen vista al mar, tienen vista al lago, tienen vista al paisaje, tienen vista al amanecer o al atardecer. Entonces, previendo su vecino, que usted pueda construir un muro lo suficientemente alto como para quitarle a él toda visibilidad desde el suelo, entonces viene y le dice, mire, hagamos un contrato. En el contrato vamos a estipular que usted se obliga a no construir un muro que me impida la visibilidad hacia el paisaje. Y lo firman ante notario, que da fe, y de esa manera tiene un instrumento público eh, del cual emana una obligación de no hacer, de no hacer, una abstención. Entonces, ¿cómo podría, mm, mientras él está cumpliendo, exigirse el cumplimiento? Es materialmente imposible. Usted no podría llegar y demandar, vengo a demandarlo para que no cumpla si él, para que no haga el muro si él no lo ha comenzado. Ahora, ¿qué pasa si él, digamos, hizo el muro al cual se obligó a no hacer? Es decir, ¿qué pasaría si incumple? Pues otra vez, ya no puede llegar usted en un proceso ejecutivo a exigirle que no lo haga si ya lo hizo. Entonces, por eso el Código Civil dice, el Código Civil, que las obligaciones de no hacer prácticamente cuando se incumple esa obligación de no hacer, da derecho, fíjense bien, a varias posibilidades.
Veámoslo directamente en el Código Civil, dada su relevancia. Vamos a ver si puedo encontrarlo. Aquí creo que lo vi. Código Civil, aquí está. En el Código Civil tenemos el artículo, creo que es 1426. El artículo 1426. Traigo esto a cuenta por lo que dice el artículo 458 en el inciso segundo, ¿verdad? De que el proceso ejecutivo también se puede iniciar en presencia de una obligación de hacer o de pagar algo genérico. Entendamos por algo genérico cosas distintas del dinero y que forman parte de un género cualquiera. Puede ser el género eh, granos básicos, puede ser el género aceite, el género combustible, el género hierro, el género piedras, arena, grava, que son materiales de construcción, cemento, eh, arroz, frijoles, es decir, cosas genéricas. Bueno, por eso traigo a cuenta la obligación de no hacer. Dice el 1426 y vamos otra vez a pedir a uno de ustedes que lo lea. Voy a pedirle a Génesis. Génesis, por favor. ¿Está por allí Génesis? Sí, el Mil 427 cuatrocientos dijo. veintiséis. Ah, va, está bien. Dice, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la se vuelve en la de indemnizar los prejuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse de los hechos, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que estuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expresar del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos, el acreedor quedará de todos modos indemne. Muy bien, gracias Génesis. Vaya, fíjense bien que en este artículo ustedes a lo mejor se hayan encontrado con algunas palabras que no las habían escuchado antes, ¿verdad? Es lo que yo les he dicho, de que siempre que encuentren un término novedoso para ustedes, lo escriban y lo busquen en un diccionario o en cómo se utiliza en otros contextos para que comprendan el significado. Se me ocurre, por ejemplo, a indemnizar. Bueno, indemnizar es un término bastante común. Contraviene. Si el deudor contraviene. ¿Qué es eso? Contraviene. Es decir, si el deudor contraviene, es como si el deudor quebranta o viola, inobserva o incumple con la obligación que tenía de no hacer. Ah, expensas. Incluso es un término que la compañera no lo leyó bien, ¿verdad? Expensas, para que la lleve a efecto a expensas del deudor. ¿Qué significa a expensas del deudor? Es un término, repito, que a lo mejor ustedes no lo habían escuchado antes y podrían buscarlo. Será oído el deudor que se allane a prestarlos. Allane. ¿Qué es eso? Que se allane a prestarlos. Y finalmente, la última palabra del artículo, indemne. ¿Qué es eso? El acreedor quedará de todos modos indemne. ¿Qué es eso? Indemne. Entonces, estas palabritas, ¿verdad?
Anótenlas por allí y busquen lo que significa. Pero bueno, volviendo a nuestro objeto y la razón por la cual estamos comentando el 1426, es porque si el título, si el instrumento público lo que contiene es una obligación de no hacer, según este artículo, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve o se traduce o lo que permite al acreedor es la indemnización de perjuicios. Se resuelve en la de indemnizar los perjuicios. En otras palabras, el derecho que tiene el que el acreedor de una obligación de no hacer cuando su deudor la quebranta, la incumple, la viola, es que le indemnice los perjuicios cuando no puede deshacerse lo hecho. Es decir, que le indemnice los perjuicios siempre y cuando no se pueda deshacer lo hecho. Porque si se puede deshacer lo hecho, es decir, si se puede destruir ese muro que el deudor se obligó a no construir, si se puede destruir ese muro, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella. Como en este ejemplo, ¿ustedes creen que la destrucción de ese muro es necesaria para el objeto que se tuvo al tiempo de celebrar ese contrato? Por supuesto, porque el objeto que se tuvo fue que tuviera visibilidad y ese muro le estorba o le impide esa visibilidad. Ese fue el objeto por el cual se hizo esa obligación de no construir un muro. Ahora, ¿será el deudor obligado a ella o si el deudor, digámoslo así, no tiene los recursos o se ha manifestado renuente, no quiere, pues también se le puede autorizar al acreedor para que lleve a efecto esa destrucción a expensas del deudor? ¿Qué significa esto último? A expensas del deudor. Significa que todos los costos en que se incurra serán trasladados al deudor. Se le van a reclamar, se le van a facturar, se le van a exigir la devolución de todos los gastos al deudor. Si dicho objeto, es decir, lo que se tuvo en mira, puede obtenerse cumplidamente por otros medios, como quien dice, mira, no destruyamos el muro, este, híjole, ah, te voy a construir una plataforma con ascensor. Estoy imaginándome. Te voy a construir una plataforma allá en lo alto del muro mismo con un ascensor para que cuando tú quieras ver el paisaje, te subes fácilmente en el ascensor o en una escalera eléctrica y entonces desde ahí vas a poder ver. No sé, es una idea loca. Si el objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, será oído el deudor que se allane a prestarlos, es decir, que esté de acuerdo, que no manifieste negativa, es decir, que él diga, bueno, está bien, voy a hacer eso otro. En ese caso, es a petición del deudor, porque está de acuerdo en hacerlo de otra manera, se le puede permitir que haga eso otro, ¿verdad? Eso sería una decisión judicial. Pero dice el inciso último que en todo caso el acreedor quedará indemne, es decir, sin perjuicio alguno, completamente indemnizado de cualquier daño o perjuicio que se le haya ocasionado. Si ustedes no tenían conocimiento de lo dispuesto en el artículo 1426, pues ya lo tienen.
Ya saben a lo que se refiere cuando se incumple una obligación de no hacer. Bien, volvamos al 457. Repito, no basta con que el instrumento público sea tal, sino que además vamos a combinarlo con lo que dice el artículo 458 y entender que ese instrumento público debe emanar de él una obligación de pago, ya sea de dinero o de otras cosas genéricas o incluso de un cuerpo cierto, que sea exigible, líquida o liquidable. Ah, también podría una obligación de hacer ser el objeto o la prestación en una demanda ejecutiva, una obligación de hacer. No así, repito, una obligación de no hacer, porque según el artículo 1426 del Código Civil que ya comentamos, no sería viable un proceso ejecutivo en presencia de una obligación de no hacer. Bien, pasemos al ordinal segundo. Ya les expliqué que un instrumento privado será fehaciente cuando haya pasado por un procedimiento, llamémosle, de reconocimiento o legalización o autenticación, que no importa el término que utilicemos, el cual podría ser ante un notario o ante un juez. En el caso del notario, igual, en la asignatura correspondiente vamos a analizar cómo es que se legaliza un instrumento privado, cómo es que se da el reconocimiento de un instrumento privado para darle valor de instrumento público, lo cual es bien sencillo. Se trata de un acta notarial levantada a continuación del instrumento privado. Acta notarial que es firmada por los mismos suscriptores del instrumento privado y por el notario, por supuesto. Eso le da un carácter fehaciente a un instrumento privado, convirtiéndolo digamos, en un título ejecutivo. No en un instrumento público, porque no deja de ser un instrumento privado cuando se reconoce o se legaliza la obligación contenida en él, sino más bien en un título ejecutivo. Y ante juez, pues a través de unas diligencias conocidas como diligencias preliminares entre nosotros o preparatorias en otros países, en base a los artículos 255 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, que permiten presentar a- previo a una demanda, un instrumento privado y pedirle al juez que cite al autor, al presunto autor, para que reconozca la obligación contenida en ese instrumento privado. Entonces, si él llega y reconoce, o si él no llega, porque es con apercibimiento de tenerlo por reconocido, si él no llega. Entonces, si él llega y dice que sí, o si él no llega a pesar de haber sido citado, entonces se le da el carácter de ser un instrumento privado reconocido y como tal fehaciente. Ordinal tercero, los títulos valores y sus cupones en su caso. Mire, si usted quiere aprender, y de hecho tiene que, no tiene opción, sobre títulos valores, tenemos que irnos al Código de Comercio. Vamos a repasar, ya se los he explicado un millón de veces, pero vamos a volverlo a hacer. En el sitio jurisprudencia.gov.sv, usted se viene a búsquedas, legislación. Y aquí, donde dice búsqueda avanzada, usted escribe Código de Comercio. Da clic acá en búsqueda avanzada y aquí está el Código de Comercio para que usted lo pueda descargar o consultar. Y estoy descargándolo para tener la última
versión. Este sitio tiene la ventaja para todos nosotros que es gratuito y que está actualizado. Eso, gracias a la Corte Suprema de Justicia por ese esfuerzo de mantener actualizado ese sitio. Ok, ahora que he descargado el código de comercio, me vengo a él y en él busco títulos valores. Encuentro en el artículo 5 que los títulos valores son o aparecen en las cosas mercantiles. Artículo 5. Son cosas mercantiles los títulos valores. Pero lo que me interesa, más que saber qué es una cosa mercantil, es la definición. Vamos a ver. Por cierto, van a tener que leer bastante el código de comercio. Aquí, vamos a ver. Híjole. Pues no. Vamos a buscar otras palabras. Derecho, derecho literal y autónomo. Aquí está. El artículo 623. Tomen nota, por favor, porque a veces a uno se le olvida. El artículo 623 es el primero de este título segundo, llamado títulos valores. Entonces, si el 657 nos está diciendo que los títulos valores son títulos ejecutivos y sus cupones en su caso, recuerdan, ¿verdad? El artículo 600, 457 ordinal tercero, los títulos valores, los títulos valores. Entonces, resulta obvio que como estudiosos serios, tienen que venir al Código de Comercio a aprender sobre los títulos valores y sus cupones en su caso. No todos los títulos valores llevan cupones, no todos, solo algunos. Pero en el caso de que los lleve, esos cupones son también títulos ejecutivos. Entonces, por cierto, ah, este tema, llamémosle así, de los títulos valores, no es un tema tan simple tampoco, ¿verdad? Sino que necesita también ponerle un poco de pensamiento, ponerle un poco de esfuerzo y dedicarle tiempo para poder aprender. Son títulos valores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Probablemente usted, después de la lectura, ha quedado igual o peor para poder entender lo que son los títulos valores. Pero a través de todo este articulado, usted va a poder recordar, digo yo, recordar, porque se supone que ya lo estudió en algún momento, cuáles son los títulos valores y cuáles de ellos llevan cupones. Porque, repito, los títulos valores son títulos ejecutivos y si nuestro estudio del proceso ejecutivo va a ser completo y satisfactorio, necesitamos conocer lo más que podamos sobre los títulos ejecutivos, entre los cuales aparecen los títulos valores y sus cupones. Como ejemplo de títulos valores tal vez más común serían los cheques, serían las letras de cambio, serían también los pagaré, ¿verdad? Que casi con esos se agota, aunque haya un gran montón, pero en la práctica cotidiana, prácticamente letras de cambio, pagarés y cheques son quizás acciones
no mucho, porque la mayoría de las sociedades no emiten acciones, sino que emiten certificados de acciones, que son representativos de cierto número de acciones. Pero acciones casi nadie las emite, casi nadie las manda a fabricar o a imprimir y solamente manejan certificados, pero también son ejemplos de títulos valores. Entonces, el rango de aplicación es bastante corto. Bueno, miren, vamos a tener que hacer una pequeña interrupción porque primero tengo que pasarles asistencia y segundo, después de la asistencia, ustedes se van a quedar trabajando con con una evaluación diagnóstica, pero sobre el título ejecutivo. La pueden encontrar aquí en tareas y se llama diagnóstica título ejecutivo. Así se llama, diagnóstica título ejecutivo. Pero lo van a comenzar después de la asistencia. Está para terminar, o no, tengo que modificarle esto. Vamos a, vamos a hacerlo terminar a las 12:20. Es que estaba para hacerlo al principio, pero invertí el orden. 12:20. Vaya. A las 12:20 va a terminar, pero todos tienen que trabajar con ella. Y, vamos a ver, voy a tomar la asistencia rapidito. Ok. Pero voy a dejar de grabar ya. Ya no necesito grabar. Stop.